Amigos, bienvenidos a Vínculo Político. Vamos a hablar sobre si AMLO censura a los periodistas y a los medios de comunicación. Y aquí nosotros vimos de nado sincronizado la mención de muchos periodistas de derecha, periodistas que han sido beneficiados del anterior régimen, tratando de meter la idea que por parte de López Obrador o de su gobierno existe la presión para que los medios de comunicación se deshagan de periodistas que tienen una línea crítica de lo que es la administración del presidente. Y vamos a ser específicos que mencionan que, por ejemplo, en las mañaneras López Obrador los señala fácilmente, pregunta a los reporteros cuando le hacen preguntas incómodas de qué medios son, hace referencia a los comunicadores que acusaba anteriormente que eran servidores del poder, que recibían contratos millonarios, y en ese sentido hay que hacer análisis serio para poder determinar y compartirle con ustedes esta situación de que si López Obrador atenta en contra de la libertad de expresión. Y vamos a decir que en primer lugar tenemos que hacer matices para que pueda entenderse esta situación de poder dar un análisis concreto. Número uno, López Obrador sí tiene, cuando habla de las mañanas de reporteros, una forma de ataque directo y no hace como que una diferenciación de los medios de comunicación corporativos, de medios de comunicación alternativos, de medios de comunicación que netamente tienen una línea profesional crítica y medios de comunicación que tienen esa capacidad de adaptarse a lo que diga el presupuesto de las empresas que estén dispuestos a pagar para ataque a su gobierno. Entonces, si no se hace esta diferenciación o entender que una cosa son los directivos y los dueños y otra cosa son los reporteros, vamos a decir que López Obrador sí entra en esa categoría de hacer una generalización a veces en donde no tiene esas especificidades. Entonces no es lo mismo la línea editorial que puede tener medios de comunicación profesionales, en donde se pueden hacer investigaciones concretas para determinar los actos de corrupción, de mal gobierno o errores de la administración de López Obrador, y medios de comunicación que abiertamente tienen una línea política de ataque conjunto. O sea, uno por ejemplo ve Latinos, y Latinos es prácticamente todo su noticiero de línea de pegarle a los gobiernos de AMLO, de Morena, de la Cuarta Transformación. Pero si vamos a poner en la categoría de Latinos o a otros medios serios que pueden hacer reportajes importantes y que no le gustan al presidente, por ejemplo lo que han sido los reportajes en su momento de Proceso, de Aristegui, de La Jornada, de ADN, de Animal Político, si no aprendemos a hacer esa diferenciación no nos vamos a poder distinguir para decir que no hay sectores periodísticos similares que actúan. U otra cosa, las grandes empresas corporativas que recibían grandes contratos millonarios por parte de lo que eran las anteriores administraciones para tener un control mediático de lo que se informaba, y que en ese momento pues también eso pasaba mucho con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, que para encubrir o disminuir la violencia o la corrupción de estas administraciones recibían grandes contratos millonarios. Entonces tenemos que tener muy claro eso de que López Obrador sí tiene unas formas luego muy agresivas, generalizantes de ataque a los medios, pero también otra cosa es que hacen la exageración en mencionar que López Obrador ataca la libertad de expresión. La realidad es que también estos grandes periodistas que se llevan grandes contratos, o sea, Joaquín López Dóriga, Lore de Mola, son personas que se llevan esos contratos importantísimos. O sea, no solamente los grandes sueldos que llevan de su empresa corporativa, sino que ellos vendían servicios de generar opinión en sus medios de comunicación. Por ejemplo, Joaquín López Dóriga se llevaba 230 millones de pesos anuales en sus intervenciones que tenía en Milenio, en Televisa o en los donde participa como conductor en Radio Fórmula, tuviera una línea editorial de comentarios favorable, hiciera análisis proactivo por las personas o los gobiernos que pagaban. Entonces también no hay que hacer mártires a esas personas que en su momento gritan a todas voces que no hay libertad de expresión. O sea, si vamos a hablar de verdad de libertad de expresión, o sea, vamos a poner ejemplos de lo que era el antiguo régimen priista, en donde se perseguía a periodistas, se tenían que ir del país, se les asesinaba. Y otra realidad política es de que, por ejemplo, López Obrador en sus mañaneras y su estilo de comunicar políticamente, él impone la agenda y hace control de daños o disfraza en términos de comunicación política la narrativa que le puede ser perjudicial a su gobierno. Entonces, al tener la mañanera López Obrador, evita que estos medios de comunicación tengan influencia política de dictar ellos la parte de la comunicación política que debe entender la sociedad. Entonces, la realidad es que estamos en una disputa de que muchos medios corporativos
van a pegarle lo merecido y lo inmerecido a lo que es la línea de lo que es la administración de López Obrador, porque van a querer recuperar lo que en términos económicos eran los beneficios económicos de las líneas de comunicación que tenían los gobiernos del PRI y el PAN. Así es, mi tocayo. La verdad es que muchas de estas cuestiones salen a flote diciendo que es la libertad de expresión y sacan como el periodismo, el heroísmo del periodismo, pero la verdad es que nada tiene que ver, como tú bien mencionas, ejemplos como Joaquín López Dóriga, Carlos de Mola, con casos como Buendía, que fue muerto, ¿no? Posiblemente por el Estado priista. Nada tiene que ver con cuando pasó lo de Aristegui, cuando gobernaba Calderón, por sus investigaciones. Son cosas bien diferentes, y como dicen los periodistas, ¿no? O sea, no hay periódico sin línea, o mejor dicho, no hay línea sin editorial. Entonces, vamos a ver que son, sí, conflictos de intereses de muchos de estos presentadores, porque la mayoría de hecho ni siquiera son periodistas. Los periodistas reales pues están en institutos ya periodísticos bien formados y bien identificados, ¿no? La verdad es que no solo es una cuestión de poder, es una lucha de poder, ¿no? Hablan estos personajes de derecha, hablan de la narrativa desde el poder, ¿no? Como usando los términos intelectuales, pero la verdad es que se nos olvida y se les olvida que el poder de los medios de comunicación también está en disputa, ¿no? También es un elemento del poder político, y tanto así que el mismo Obrador durante muchos años fue víctima de la guerra mediática contra él en la cuestión de las elecciones previas, así como lo fue Cuauhtémoc, hijo, ¿no? Entonces Cuauhtémoc Cárdenas, que pues fue víctima muchas veces de la derecha para que este polo de la izquierda no llegara al poder en la Ciudad de México y eventualmente a la presidencia del país. Entonces, pues estamos hablando de que incluso La Jornada sacó ya hace un tiempo que el 66% de las notas de todos los periódicos diarios hablaban de forma negativa hacia la 4T, ¿no? Entonces estamos hablando de un intento de control de opinión, de una lucha de poder en los medios de comunicación. Entonces, hablar de censura es muy sencillo cuando está en contra de tus intereses, y que ante la crítica y tu desacreditación y que tengas que demostrar lo que estás diciendo, pues vas a sacar el viejo recurso de la censura, ¿no? Pero la verdad es que la censura en México tiene motivos para hablarla, ¿no? O sea, tantos años del priismo y años atrás, incluso durante el porfiriato, sabemos que es la censura real. Se me hace muy paradójico que ahora los que llamaron y llaman a defender la libertad y la democracia se quejen de algo cuando pues realmente nunca han sido perseguidos, no ha habido atentados contra su vida, ¿no? Y que hablan de un nivel de presentadores muy muy bajo, y que de los pseudo periodistas, ¿no? Y hablo de un nivel tan bajo como algunos presentadores, como señalando algunos casos, la verdad es que no quisiera señalarlo, pero llamado Lord Molecula, por ejemplo, pues tiene un nivel bajísimo de discusión, ¿no? Y no es el único, o sea, hay muchísima gente que entra en las mañaneras que no estoy muy seguro que tengan una cédula de periodismo y que se hacen pasar como tal, y hacen unas preguntas que la verdad es que ni al caso, no aportan nada a la discusión política seria, y es un nivel muy muy bajo. Entonces hay que ser claros en eso, no todos son periodistas, la mayoría son presentadores, tienen sus propios intereses económicos involucrados en su labor, insisto, entre comillas, periodística, ¿no? Y la derecha le puede pegar a Obrador con esto, porque sí hay periodistas que mueren haciendo su trabajo, sí hay periodistas que viven en zonas bien difíciles, que viven en contratos de marginación laboral muy muy difíciles. Entonces, en eso sí se le puede pegar a Obrador, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de que digan o critiquen al gobierno de Obrador, pero que lo critiquen con fundamento, ¿no? Que critiquen que por qué estas grandes cadenas de televisión o de medios de comunicación no tienen basificado a su personal, por qué no les dan seguro, por qué ni siquiera tienen contratos fijos. Eso sí debería criticársela, ¿no? Ya pasó con Notimex, pues ahí sí podríamos hablar de que está más segura la libertad de expresión y que hay un profesionalismo en el periodismo, pero mientras tanto pues vamos a seguir viendo que presentadores van a usar conflictos políticos y coyunturas para su beneficio.